noches, bienvenidos a Será Justicia. Uno de los temas que de aquí a las elecciones de octubre, en el medio de todas las elecciones que tenemos, incluso ahora el mes que viene, las de la Ciudad de Buenos Aires, hay un debate importante sobre el tema de la inseguridad. Ligado a este tema está el tema de qué hacer con la inseguridad e inmediatamente el punto seguido es, bueno, ¿qué hacer con el servicio penitenciario que está colapsado? El sistema penal que parece no estar, el sistema penal carcelario que parece no estar resultando ni dando beneficios para la sociedad, tomando en cuenta la cantidad de estadísticas que hay de presos que no logran reinsertarse en la sociedad, sino que vuelven a delinquir, hay todo un replanteo que probablemente, esperemos que los candidatos tengan alguna propuesta acabada, pero no lo sabemos todavía, o por lo menos no hemos escuchado una propuesta en concreto. Les quiero contar algo. En Uruguay hay una cárcel que se llama Punta de Rieles. Es la cárcel uruguaya que funciona como un pueblo. No está dentro de una ciudad, está afuera, en las afueras de Montevideo, y allí hay alojados 500 presos que están alojados a crear sus propios emprendimientos, que están, incentivados a crear sus propios emprendimientos laborales en este predio penal. Es como si fuera presos que están viviendo en una comunidad que es como si fuera un pueblo. Ahí estamos viendo imágenes. Tienen, por ejemplo, la confitería, donde está obviamente el panadero, está el peluquero que corta el pelo, hay distintas actividades, podés contratar empleados también. Es un proyecto absolutamente diferente a lo que nosotros concebimos como cárcel. Se puede entender como una cárcel puertas abiertas, se puede entender como una comunidad de presos controlados o no, con sus reglas propias. Bueno, hay en nuestro país una ONG que se llama Asociación Pensamiento Penal, que está proponiendo un proyecto de ley para que esto se implemente en nuestro país. Ya sé, ustedes van a decir, ¿cómo puede ser? Sí. Hay jueces que están siendo juzgados por salidas transitorias que no tienen que otorgar o porque tienen una política muy, entre comillas, garantista. ¿Cómo puede ser que esté este proyecto? Los invito a escuchar en qué consiste el proyecto, a aceptar todos que el sistema penal carcelario que tenemos, sistema carcelario, las cárceles están colapsadas y no está funcionando. Muchos dicen que es una escuela del delito y podemos ver que es así, que uno entra por robo y termina saliendo con conocimiento de narcotráfico tal vez. Por otro lado también queremos escuchar a la palabra de los presos. Hay un sindicato, están organizados y además obviamente nos interesa la palabra de los políticos. En este caso hemos elegido un político que es referente de Massa. ¿Por qué? Porque Massa es la persona, es de los candidatos que más ha hablado en materia de inseguridad, que más tiene una idea de qué hacer, discutible o no, pero en su campaña, que todavía no terminó, tiene una propuesta concreta. En este caso es Carlos Arena, del Frente Renovador, integrante del grupo de Frente Renovador especializado en temas penales. Bueno, con nuestros tres invitados vamos a hablar después de la pausa. No se vayan. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Si vas a un lugar que tiene playa, mar, sierras, delta, casinos para que te diviertas, tu viaje de descanso es más viaje de descanso. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro.
La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. El doctor Mariano Gutiérrez es de la Asociación del Pensamiento Penal, que propone justamente replantearnos los modelos de las cárceles que tenemos, que probablemente tomen en cuenta este modelo que yo les traje imágenes. Punta de Rieles, la cárcel uruguaya que funciona como un pueblo, es algo más que curioso, es algo, digamos, que merece ser conocido. Rodrigo Díaz es secretario adjunto de SUPLA, Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad. Rodrigo estuvo preso, cumplió su condena y está organizado con un sindicato, vino acompañado además con una abogada, con la abogada que le ayuda con otros proyectos que tiene muy interesantes. Y el doctor Mariano Gutiérrez es, el doctor Carlos Arena es exconcejal del Frente Renovador de Vicente López, candidato a intendente, y también integra el grupo de Massa, que hablan de temas vinculados a la inseguridad, porque además es autor del libro Zaffaroni, el padre de la inseguridad. ¿Es así? Así es. Bueno, por lo cual, de alguna manera acá yo tengo las antípodas, ¿no? Por un lado el doctor Gutiérrez, que tiene una mirada como, me imagino, doctor, de un sistema penitenciario más abierto, y en el caso del ex concejal Carlos Arena, me parece que totalmente lo contrario. A ver, iré escuchando cuál es la posición. En realidad... ¿Qué le parece esto que acabo de contar de la cárcel en Uruguay? Nosotros no tenemos una posición contraria a que el sistema carcelario debe ser reformulado en la Argentina, porque hoy, en materia de minoridad, por ejemplo, no hay espacio, son dejados en libertad, digamos, menores que por ahí han cometido un hecho, valga la redundancia, menor, para incluir a uno que ha cometido algo más grave. ¿Ustedes, por ejemplo, evaluarían hacer una cárcel como justamente la de Uruguay, Punta de Rieles? Conozco poco, me he enterado por el diario de este esquema. Puede ser una alternativa, sin duda hay que reformularlo. Ahora, me parece que estas son propuestas a largo plazo, que sin duda hay que debatirlas, pero me parece que lo que requiere una urgencia inmediata es qué hacemos con las víctimas y qué hacemos para que haya menos víctimas. Porque si no, seguimos en la Argentina de hoy, donde los delincuentes tienen más derechos que ellas. Y esto es lo que creo que tenemos que terminar. Hay un punto en donde yo creo que esto está vinculado a esta propuesta. ¿Qué hacer con las víctimas? Está directamente vinculado con qué hacer con los presos. ¿O me equivoco, Mariano? No, directamente vinculado, doblemente vinculado, porque además también hay una propuesta que tiene que ver con abrir la cárcel a las víctimas, sobre todo a las asociaciones de víctimas. Pero déjame que te cuente un poquito. ¿Cómo es el proyecto? Porque ustedes ¿Cómo es nuestro proyecto? en... Porque no es exacta... Claro. Nosotros, en realidad no es un proyecto a diferencia de muchos otros que en general se lanzan pensando en las reformas, no es un proyecto nacido desde la academia, no es un proyecto nacido desde los escritorios del derecho. No, sino del trabajo de campo que hacen ustedes. No, y desde el trabajo de campo que hace mucha otra gente. Claro. Y nuestra labor ahí, nuestro mérito tal vez fue aunarlos, aprender de sus experiencias. Por ejemplo, una de nuestras inspiraciones es el SUPLA y el trabajo que ha hecho Rodrigo ahí. Otro es... Desde el año 2006 en adelante se viene militando fuertemente, primero desde el Ministerio de Educación y después los educadores de las distintas provincias que se van a encargar de la cuestión de la educación en el contexto de encierro, vienen reclamando ese espacio como un espacio estrictamente educativo, fuera de la injerencia de lo penitenciario. La mirada de Rodrigo dice, el trabajo en las cárceles debe ser
vistos de la mirada estrictamente laboral, y en este caso además de los derechos colectivos de los trabajadores, y hay que avanzar en esa salida, y además habría que agregar la salud. Dentro de las cárceles tampoco puede ser objeto del manejo penitenciario, sino que tiene que ser una política de salud y así sucesivamente. En el proyecto ustedes proponen que las cárceles sea órbita del Ministerio de Cultura, ¿es así? Sí, en realidad no forma parte nuclear del proyecto. Eso a lo que apunta, esa idea es a pacificar o desmilitarizar las cárceles. Por ejemplo, la cárcel de Punta de Rieles que vos viste no es una cárcel abierta. A ver. Es decir, hay muchas cárceles abiertas o de régimen semiabierto, incluso aquí en el país, que son las de mínima o las de preegreso, o las secciones de cada cárcel de preegreso. La de Punta de Rieles es de mediana seguridad y es cerrada. Tiene una seguridad perimetral. ¿Pero son como ciudades de la Edad Media que tienen como un paredón? Digamos, la metáfora de la cárcel pueblo a veces sirve bastante para resumir, pero a veces confunde también. Claro. Por eso vamos a explicarla. Lo que tiene interesante es, primero, esto que te decía, que los presos o las personas privadas de libertad deben conseguir un trabajo. Se lo tienen que hacer, por decirlo así. Y hay ofertas laborales ahí mismo porque también hay mucho emprendimiento. Por supuesto, la Administración del Penal los coordina, propone emprendimientos nuevos y es más, los mismos presos emprendedores hicieron un fondo de financiamiento para los nuevos emprendimientos. Entonces pueden vender sus productos adentro o afuera. Tiene amplio régimen de horario de visita de los familiares y hasta tiene un colectivo que va de Montevideo hasta la puerta del penal. Durante 3 días los pueden visitar, creo que 8 o 10 horas durante todo el día. Durante todo el día la circulación adentro de los límites del penal es libre. Y muchos de esos internos y a veces el mismo cuerpo de operadores penitenciarios compra los productos que ahí mismo se producen. Te decía, hay un alto nivel de educación, a diferencia de nuestros penales, de educación formal prestada por el Ministerio de Educación. Hay un alto nivel de ocupación laboral, de la cual se encargan los presos y la Administración del Penal, y el cuerpo de Administración del Penal no es una fuerza militarizada. Hay una seguridad perimetral militarizada, pero todo lo que pasa dentro del penal lo coordina lo que se llama un cuerpo de operadores penitenciarios, que son más bien, para que tengas un perfil, ya se está formando una carrera propia, pero son trabajadores sociales, por decirlo así. Que lo que tratan de hacer es coordinar, por supuesto que también hay reglas de conducta sobre qué cosas no se pueden hacer en el penal, porque volvés a otra instancia. Hasta ahora no ha habido ningún motín, pero un intento de motín haría que los responsables vuelvan a otro tipo de penal de máxima seguridad, o también si hay venta de drogas, o también si hay un intento de fuga. Rodrigo, decime que estás anotando ahí, y bueno, y vos sabés cuál es la realidad que viven los presos, más allá, digamos, de este modelo de la cárcel uruguaya, ¿no? Sí, yo en lo que estoy escuchando es entre un candidato a intendente o asesor del tema de seguridad y una asociación de pensamiento penal, cómo un candidato va a tomar un tema de seguridad enterándose por los diarios y cómo se quieren implementar determinadas fórmulas, nuevas fórmulas, a partir de experiencias en otros contextos. En Suiza y en Bélgica se están cerrando cárceles. Implementaron determinados... O sea, yo estoy a favor de todo lo que sume, pero tiene que haber una integración y se tiene que escuchar a los que están en el terreno donde hay que hacer la reforma. En este caso hay una asociación la Asociación de Pensamiento Penal. No, una asociación de personal profesional judicial que está en el ámbito judicial con el tema de la justicia, tanto por el tema de excarcelaciones como por el tema de ejecución penal. Hay una asociación que se llama ACAPFRA, que protege policías y penitenciarios, y estamos coordinando, ¿por qué? Porque en un punto todo tiene que ser un trabajo integral. También estamos integrando con el gobierno, desde el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Hay una gestión ante el INAES de una cooperativa para los que egresan y todavía estamos esperando que nos firmen la personería jurídica que nos corresponde como sindicato. A todo esto, lo que hay que pensar es en la idiosincrasia en Argentina con respecto al tema, en que no se puede pensar que va a haber una disminución en la reincidencia, en tanto y en cuanto, primero, avanzamos en la prohibición de excarcelaciones que viola el principio de inocencia y por el otro lado, al egresado,
lo declaramos un muerto civil con la doble condena que también está prohibida. Porque no logra reinsertarse en la sociedad. Por varias razones. Si quiere hacer una cooperativa, está prohibido por el artículo 64 de la Ley de Cooperativas que conforme una cooperativa. Ley 19.550, asociaciones de todo tipo, no la puede integrar. Al Estado no puede trabajar durante 10 años. Esto tampoco durante 10 años. Y ¿Vos qué decís de alguna manera que el preso, si se quiere reinsertar, está excluido? Si quiere tener una vida honesta y trabajar, le va a costar mucho más que cualquier otra persona, más allá de que haya cumplido su pena. Siempre va a costar más. O sea, a todo el mundo le cuesta sacrificio. Hay una voluntad interior. Lo que pasa es que cuando una ley como la 24660 o en el ámbito provincial 12.256 establece un tratamiento basado en estudio y trabajo, se lo capacita, se lo saca de la subcultura. El 75% de los detenidos son por delitos contra la propiedad, es decir, vienen de la exclusión del ámbito económico, de los sectores marginales. Por lo pronto, con educación y con trabajo, con hábitos laborales, le damos las herramientas para que se integre sociolaboralmente. A ver, Carlos. Me cuesta mucho escuchar algunas cuestiones. Coincido en que el sistema penal está absolutamente colapsado, como planteábamos, ¿sí? Como está, no puede seguir. Vos lo decías al comienzo en tu editorial, son escuelas de perfeccionamiento, las cárceles. El que entra por un delito menor sale perfeccionado para un delito mayor, y esto tiene que terminar. Ahora, volvemos y seguimos escuchando, y esto no es una definición solo jurídica la que plantearon, sino es una definición política y doctrinaria. El delincuente sigue siendo una víctima, cuando en realidad, escuchar que este sistema carcelario tiene como objetivo también ser abierto para las víctimas, realmente me parece una locura. Me cuesta escucharlo, me cuesta entender que sigamos... A ver, planteando esto, cuando en realidad la víctima, por ejemplo, no tiene la posibilidad de participar de su propio proceso si no tiene dinero para contar con un abogado. Las cárceles hoy expulsan perfeccionamiento y hay un nivel de reincidencia altísimo. Me cuesta entender en este marco también cómo estos mismos grupos que propiciaban la reforma del Código Penal, por ejemplo, buscaban eliminar la figura de la reincidencia, donde aquel que cometió un delito por primera vez era lo mismo que lo convierta por 10ª vez. Lo que digo es que hay que terminar con el laboratorio de las ideas y pararse un momento en el lugar de aquel que sufrió el delito o de aquel padre que perdió a su hija. Tatiana, la chica que fue abusada y matada, asesinada en Chaco, el delincuente que hizo eso y que motivó, entre otras cosas, el Yuri de Axel López, debería haber salido en libertad en el 2020. Entonces, que el sistema carcelario no funciona es cierto, que es una escuela de perfeccionamiento y que hay hacinamiento también es cierto. Ahora, por eso tenemos que dejarlo en libertad, por eso tenemos que generar excarcelaciones de manera como una regla de 3 simple, en vez de que sea una excepción, como marca el propio código. Mariano. No, es lógico que le cueste entender sobre esas cosas porque no las tocamos, no hablamos de lo que está hablando él. De hecho, tampoco pude desarrollar a qué me refería con esto de las víctimas. Hubo una experiencia muy interesante que una asociación amiga nuestra llevó a cabo en la unidad de San Martín, que llevaron a las madres del dolor a encontrarse y a charlar con los detenidos y a que cada uno les contara su experiencia de vida. Y fue, digamos, una demolición de prejuicios mutuos, ¿viste? Fue, los privados de libertad entendieron qué significaba perder un chico, un hijo, y ellos entendieron qué significaba tener las historias de vida de esos pibes que los llevaron ahí también. Y según me cuentan, porque no estuve, porque ya te digo, fue una asociación amiga, Nuevo Concepto Penal se llama, terminaron abrazados y llorando. ¿Qué te quiero decir esto? Que es muy fácil juzgar la vida de los otros, ¿no? Acá Rodrigo dijo algo muy cierto, una verdad de perogrullo que, digamos, las propuestas más duras quieren negar, que es que 2/3 de las cárceles están llenas, no solo de delitos contra la propiedad, de chicos que nunca terminaron el secundario, menores de 35 años y sin trabajo fijo. Eso te habla de 2/3 del total de la población penal. ¿Significa que ellos son víctimas del delito o no? Significa que si de verdad queremos dar una respuesta a las víctimas o una solución del problema de la inseguridad a largo plazo, no está en la respuesta penal esa solución a largo plazo. De todas maneras, la respuesta penal existe. ¿Qué hacemos con ella? O sea,
un tema es el debate por la inseguridad y cuáles serían las medidas preventivas a tomar, que hasta ahora no lo habíamos tocado, y si quieren damos ese debate, pero no tiene que ver con lo que estamos proponiendo acá. Y otro tema es qué hacemos hoy con el sistema penal que tenemos para que no sea ni una escuela del delito ni de la reincidencia. La cárcel de Punta de Rieles te demuestra que con este sistema, en una misma cárcel, con el sistema tradicional de mediana seguridad, hay un 50 a 60% de reincidencia. En la cárcel de Punta de Rieles, por poner un ejemplo, porque tampoco queremos traspolar la idea. Lo que nos pasó con la visita a Punta de Rieles, lo que nos pasó con la visita a Punta de Rieles fue que vimos que muchas de nuestras ideas eran posibles, no eran utópicas. La reincidencia en Punta de Rieles es menos del 6%, algunos dicen el 2%, frente al 60%. Bueno, en Punta de Rieles todos trabajan. Rodrigo, hay un porcentaje muy chico de la población carcelaria que quiere trabajar. Que quiere trabajar, no. A la que se le otorga trabajo, porque... ¿Vos decís que todos quieren trabajar dentro de la cárcel? ¿O la mayoría? Un 95%. ¿95% sí, de los presos? Un 95%. El tema es el siguiente. Primero que lo que ve este proyecto con respecto a esa integración a partir de una cárcel del sistema de régimen semiabierto o abierto, existe en la Argentina. Funciona en la unidad 26 de Olmo, funciona en Formosa. En una provincia, bueno, en Formosa ahí estuvo Barrio. En Ezeiza, hace poco. Exactamente. Sí. En Entre Ríos tiene integración con el municipio, en Ezeiza. Y esto sí integra más y reduce. Lo que pasa es que no se potencia. También se está dejando de lado el tema de las adicciones. Tenemos muchos delincuentes sociales y estamos haciendo la vista gorda con eso. Y tocar un tema en particular, con un delito en particular o un caso en particular, es no ver la generalidad del tema para establecer las pautas de acuerdo a las normas, porque no se le puede decir a la gente que se le va a dar soluciones mágicas sin tener en cuenta que estamos con todos los derechos humanos en el 75 inciso 22 de la Constitución, inclusive las reglas mínimas de trato a los detenidos, de cual se hizo un copy-paste y se hizo la ley 24660. Mis dos compañeros de mesa, uno acaba de hablar de políticas duras, el otro acaba de hablar de soluciones mágicas. Nosotros lo único que queremos es que se cumpla la ley. Algo tan fácil como eso, cosa que hoy no sucede. Y los que nos vienen a ofrecer, y lo que nos vienen a ofrecer, yo te escuché con respeto y te pediría que hagas lo mismo porque creo que de eso se trata y para eso fuimos invitados. Lo que te decía, Lorena, a ver, me parece que las soluciones mágicas las están ofreciendo aquellos que han militado, que han trabajado, y aquellos funcionarios que han sido parte de este gobierno durante 12 años, y hoy nos vienen a decir lo que hay que hacer cuando durante 12 años no lo han hecho. No han logrado sacar los presos de las comisarías en el conurbano bonaerense, que siguen hacinados, y nos vienen a hablar de cárceles modelos abiertas. Digo, a ver, me parece que cuando en la Argentina de hoy los hospitales están abarrotados, las víctimas no reciben justicia, hay condenados en libertad. A ver, digo, en ese contexto, repito, estoy de acuerdo con que hay que modificar el sistema penal, pero tenemos que trabajar sobre la urgencia. Trabajando más con los presos. Trabajando con los presos, y si hay que hacer más cárceles, también hay que hacer más cárceles. De ahí a llevar al sistema penitenciario a la órbita del Ministerio de Cultura, digo, me parece que claramente es la Argentina que las personas de bien y aquellos que se toman el Sarmiento y 2 colectivos para ir a laburar todos los días, es claramente lo que no quieren y que seguramente nos están escuchando. Tengo 2 minutos. 2 cositas. Yo me tomo un colectivo y un subte, ¿cuento? Para ir a laburar todos los días. Cuento, ¿no? Bueno, no, digo, porque esto de los estereotipos para descalificar... No es un tema de estereotipos. La otra cosa, ustedes militan abiertamente por el no cumplimiento de la ley. Por ejemplo, con el jury del juez Axel López, que aplicó correctamente, según lo que la ley le indicaba, las salidas transitorias. Persiguen políticamente a jueces por aplicar la ley. Así que ustedes totalmente ustedes dicen que la justicia no debe tener sentido común. Usted me dijo que no lo Ustedes dicen que la justicia no debe tener sentido común. Contrario, y es una locura. Queremos demostrar que usted... Lo dijo tu máximo ídolo Eugenio Zaffaroni en la defensa de Axel López. No es mi máximo ídolo Eugenio Zaffaroni. Lo dijo Eugenio Zaffaroni. Ni yo ni Rodrigo, creo, formamos parte de este gobierno. No sé si Rodrigo a lo mejor, pero creo que no formamos parte de este gobierno. Así que no sé a quién le defiendan. Nuestra propuesta, para empezar, comparten una posición afín al gobierno. Todo lo contrario.
No sé qué tiene que ver el gobierno acá. Nuestra posición, nuestro modelo este jueves va a ser presentado con diputados radicales del Frente para la Victoria, del justicialismo más tradicional, de todo el espectro político. El masismo no. Y los mismos que querían cambiar el Código Penal. El masismo trata de hacer campaña pegándole al gobierno cuando no somos el gobierno, pero como no encuentra, le pega un fantasma. Bueno, le dejamos el minuto final a Rodrigo. Les propongo volver a discutir este tema ya una vez avanzado el camino electoral y una vez también avanzado la propuesta de ustedes en el Congreso de la Nación. Rodrigo. El trabajo, conjuntamente con el estudio, reduce y está demostrado por el modelo implantado por el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, reduce la reincidencia. A esto se le tienen que agregar más políticas, a lo que ya demostró Supla, sin presupuesto, sin ninguna ayuda gubernamental, pero sí lo permitió el modelo de país implementado hace 12 años, porque el modelo anterior es el que generó todos estos problemas. O sea, no se puede volver a lo anterior, sino que hay que avanzar en las políticas que hoy se están implementando de solución. 10 segundos, Mónica. Estoy de acuerdo con que los presos, perdón, Lorena, estoy de acuerdo con que los presos trabajen, con que cobren por eso. Ahora, lo primero que deben hacer con ese dinero es pagar su manutención y pagar los gastos de justicia que han generado y además el daño que le han hecho a la víctima. Bien. Empecemos por ahí y después hablemos de derechos. Su proyecto de inseguridad o para combatir la inseguridad lo quiero para mi sitio web e incluso la idea que tienen en el Frente Renovador sobre las cárceles, también el de ustedes y obviamente todo lo que estén haciendo en el sindicato. Les quiero contar algo. Hace mucho tiempo que estoy en el periodismo ya, 15 años seguro. Los periodistas últimamente estamos cometiendo un gran error, que es que estamos opinando mucho y escuchando poco. Y esta noche yo les quiero pedir, a partir de mi propio ejercicio de escucharlos, que todos escuchemos un poco más, después opinamos. En el sitio web, en serajusticia.net, van a tener más información de esto, porque no nos alcanza el tiempo para ver integralmente cuál es el proyecto, cuáles son y qué están haciendo el sindicato. Y también, obviamente, opinar y pedirme lo que ustedes quieran, que para eso estamos, para poder reflejar en los medios cuáles son las preocupaciones de la sociedad. Hasta el próximo martes. Chau.